Damos un saludo muy especial y cariñoso a nuestro hermano Isaías. Viene con su esposa y con algunos pastores del presbiterio de Misiones. El Señor le bendiga de manera muy abundante y poderosa. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 18, y leeremos de manera alternativa los versículos 23 al versículo 35. Repito, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 18, versículos 23 al 35 de una manera alternativa. Doy principio a la lectura. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿No debías también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Tomen su lugar. Qué hermosa parábola del Señor. Como hermosas son siempre todas sus palabras. Esta parábola tiene que ver con la gracia, con ese favor inmerecido con el cual Dios beneficia a una humanidad perdida, a una humanidad rebelde, a una humanidad que desobedece sus mandamientos, pero tiende su mano misericordiosa para salvarla. Otro aspecto de la parábola tiene que ver con la responsabilidad de aquellos que precisamente son objetos de la gracia. Gracia manifestada en ese beneficio que no merecen. Y además, la enseñanza se adorna con lo sublime del perdón divino. Perdón que se otorga a aquellos que sin ningún mérito alcanzan la bendición precisamente por pura gracia. La gracia de un Dios que se manifiesta ejerciendo un amor puro a través de haber entregado lo más caro de su tierno y amante corazón a su propio Hijo, quien es quien perdona pecados y otorga la justificación como si el hombre nunca hubiera pecado. Philip Yancey, quien fuera durante varios años editor en jefe de la revista de mayor influencia en los Estados Unidos,
Cristianismo Hoy, Christianity Today, en su libro Gracia Divina contra Condena Humana, de Editorial Vida, narra esto. He buscado en la edición en español y en la edición en inglés mayores datos de lo que voy a narrar, o mejor dicho, de lo que voy a decir que narra Yancey, y no he encontrado elementos que puedan acreditar si esto es realidad o no. Escuchen. Un joven empresario en el ramo turístico, allá en Los Ángeles, California, diseñó un programa para llevar turistas a visitar los lugares donde se supone que estaban las 7 maravillas de la antigüedad. El primer lugar que visitarían serían las ruinas de Babilonia, porque allí estaban los famosos jardines colgantes de Babilonia. La publicidad de su proyecto en una ciudad tan especial como son Los Ángeles captó el interés de mucha gente, y pronto una clientela interesada en estos viajes se inscribió, apartó sus lugares, y la perspectiva del negocio era muy buena. Tan buena que tenía relativa amistad con un financiero. Le presentó el proyecto y el financiero lo felicitó y le dijo: ¿en qué puedo ayudarte? Y él le dijo: necesito un préstamo de $1,000,000. Aquel financiero puso esta cantidad a su disposición sin ningún problema. Todo iba bien. Todo era algo muy maravilloso. Solo que un día antes de que aquel numeroso grupo de turistas fueran al aeropuerto para tomar el vuelo, sucedió algo. Estalló la famosa guerra llamada Tormenta del Desierto, cuando los Estados Unidos atacaron a Irak, donde estuvo precisamente los jardines colgantes. Se canceló el viaje. Ahora, este joven, ¿cómo le pagaría al capitalista que le prestó $1,000,000? Pues los clientes empiezan a pedir devoluciones. Los hoteles ya no le pueden regresar tampoco lo que había adelantado, las líneas aéreas menos, y el joven entró en una desesperación de la cual nos podemos nosotros imaginar, puesto que deber $1,000,000 es una cantidad muy grande. A pesar de sus esfuerzos, pone en venta su casa, una casa que valía quizá más de los $250,000 que le ofrecieron. Vende sus automóviles y solamente logra reunir quizá una cuarta parte de lo que debía. Al borde del suicidio, escribe un ridículo plan de pagos de $5,000 mensuales y va a ver a su financiero. Cuando el financiero escucha lo que este joven empresario le dijo, y cuando se entera de que ha vendido casa, coches y todo lo que puede, y que le ofrece pagarle $5,000 mensuales,
el financiero se echa a reír. El joven se desconcierta pensando, se burla de mí, se burla de mi plan. Pero el financiero le dice, amigo, tu plan era muy bueno, pero riesgoso. No se contaba con una guerra. En los negocios a veces se gana y a veces se pierde. Muchas veces he ganado, muchas veces he perdido. Sacó entonces el contrato que aquel joven había firmado y lo echó en la papelera que destruye los papeles, y le dijo al joven, cuando éste esperaba lo peor, no me debes nada. Otra vez, esto lo escribe Yancey en su libro. Puede ser real o puede no serlo. Puede ser que Yancey lo haya inventado. Si usted quiere corroborar esto, está en las páginas 51 y 52 de su libro. Pero lo que el Señor Jesús dijo en su parábola, eso es la verdad grande, absoluta y gloriosa que el ser humano puede escuchar. La gracia, la responsabilidad y el perdón de pecados. Fundamentalmente enseña que las personas debemos perdonar por un argumento irrebatible. ¿Por qué debemos perdonar? Porque Dios perdona. En la parábola son dos personas deudoras. La deuda del primer deudor es muy alta. ¿Quién sabe cómo le hizo este deudor para deber tanto dinero? ¿Cómo es posible 10,000 talentos? ¿Cómo es posible que se haya endeudado? ¿Cómo le hizo para deber tanto? ¿Sabe usted que 10,000 talentos equivalen a 6,000 denarios? Ya hemos dicho que un denario era el salario de un día. Para pagar 10,000 talentos se requerirían 164,000 años de trabajo. Imposible. Cantidad. Ante su insolvencia, el deudor escucha unas palabras muy duras, devastadoras. Su mujer y sus hijos serían vendidos de por vida para el pago de la deuda. Entonces, rogó, lloró, suplicó y dijo: tenme paciencia, lo pagaré. Y el rey se conmovió ante el lloro, ante el estremecimiento de un corazón que no podía hacer nada más que suplicar. Lo soltó y lo perdonó. Qué acción de gracia tan gigantesca. El hombre, primer deudor, debió haber quedado tan agradecido que no lo podía creer. Hermanos, Dios es representado en la parábola como un rey perdonador, como un rey magnánimo.
Y nos preguntamos, ¿cómo hemos de pagar a Dios cuando nuestras deudas son tan grandes que es imposible? ¿Le podemos dar dinero a Dios? ¿Le podemos dar nuestras propiedades a Dios? No es posible. Pero la gracia divina puede cancelar la deuda del hombre, y lo ha hecho por el sacrificio de su bendito Hijo. Cada gota de sangre, su vida misma en propiciación por nuestros pecados, para satisfacer la deuda a la justicia divina. El deudor sale de la presencia del Rey, sale perdonado, sale dichoso, y entonces se encuentra con un consiervo. Le debía 100 denarios, nada en comparación con los 10,000 talentos, nada con la gigantesca cantidad que a él se le había perdonado. ¿Y qué hizo? Lo tomó de la ropa, lo estrujó, le exigió el pago. Su tono amenazante, intimidatorio. Su consiervo suplicó como él lo había hecho. Su consiervo rogó, pero éste, sin mostrar la mínima parte de misericordia que él recibió, no aceptó las súplicas de su consiervo. Lo mandó a la cárcel. Allí estuvo hasta que pagara su deuda. Nadie de buen corazón puede callar ante semejante injusticia. La falta de misericordia y de perdón, queridos hermanos, a nuestros semejantes, es una conducta muy seria y peligrosa. En el Sermón del Monte, capítulo 6, versículo 12, el maestro dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Más adelante dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero añade: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es muy claro. Un misionero estaba predicando en una ciudad, y cuando mencionó estos textos de la parábola, la mitad de los que estaban escuchando salió corriendo. El predicador preguntó a quienes le habían llamado para predicar: ¿cometí algún error? Los habitantes del poblado le dijeron: la mayoría de los que salieron, su ocupación es robar. Hace unos días robaron en los pueblos vecinos, y cuando han oído lo que usted ha dicho, ellos salieron para pedir perdón y para devolver lo robado. La falta de misericordia como decía mi abuela, la pena negra. La falta de perdón, sin embargo, hará que el Padre no nos perdone nuestros pecados, y esto sí es una gran tragedia. Permanecer presos por toda una eternidad en un lugar donde es un lloro y un crujir de dientes. Ser cristiano es saber perdonar lo imperdonable, pues Dios nos perdonó a nosotros lo imperdonable. ¿Por qué lo hizo?
¿Qué mérito había en nosotros? Ninguno. Pero nos perdonó por amor. Hermanos, hemos pecado todos, no hay justo ni aún uno, de palabra, de pensamiento, de acción y de omisión. Merecíamos castigo, no hay duda. Merecíamos pagar cada una de nuestras mentiras, de nuestros desvaríos, de nuestros vicios, de nuestros pecados. Merecíamos castigo, pero en cambio obtuvimos perdón. Perdón de Dios. Merecíamos cayera sobre nosotros toda la ira divina, y no cayó la ira. Vino un derramamiento poderoso de su amor que nos limpió y nos perdonó. Merecíamos la cárcel del deudor, y en cambio, por la sangre preciosa derramada en el Calvario, si hubiera un buró de crédito celestial, como somos perdonados, no hay deuda. En esto muestra el Señor su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No debemos nada. Usted y yo no debemos nada. ¿No le parece adecuado que ahora entonces demos las gracias al que nos amó y nos compró con su sangre preciosa? Al que perdonó nuestras culpas, al que nos ha dado tanto sin merecerlo. Creo que debemos dar gracias. Creo que debemos ponernos de pie. Creo que en este instante, con profunda gratitud, con gratitud, y si alguna lágrima asoma en nuestros ojos, bendito sea el Señor. Demos gracias al Señor.